Amigos, sean ustedes bienvenidos a un video más, aquí, en su canal de Historia y Leyendas de Culiacán. En esta ocasión vamos a contarles la historia del estadio universitario y la interesante vida de su constructor, el ingeniero Eliseo Leizaola, toda una celebridad en la docencia local y del estado, así que esperamos que la disfruten y ya saben, si les gusta denle like, compartan el video y suscríbanse. Vamos al intro, y que lo disfruten. Eliseo Leizaola y el primer estadio de México. Nació el 6 de mayo de 1891 en el sitio del Medio, Badiraguato. Sus padres fueron don Asiano Leizaola, maestro rural, nativo de Durango, y Romualda Salazar, oriunda de Badiraguato. En 1898, la familia Leizaola Salazar se estableció en la ciudad de Culiacán, pequeña ciudad de escasos 15,000 habitantes, con el propósito de lograr mejores oportunidades de educación para sus hijos. Cuando llegaron a la capital, Eliseo contaba 7 años de edad, siendo inscrito en la escuela primaria Benito Juárez. Al término de la educación primaria, pasó al Colegio Rosales, en donde hizo sus estudios de secundaria y preparatoria, teniendo como condiscípulos a Matías Ayala, Manuel Rivas, José G. Heredia, Francisco B. Astorga, Ernesto Álvarez, Carmen Catalán, la novia mocoritense de Rafael Buelna, y Rosario y María Paliza, entre otros. En 1908, con 17 años cumplidos, para poder seguir estudiando, le solicitó trabajo a don Julián Maldonado, entonces secretario del gobernador Francisco Cañedo. Días más tarde, el señor Maldonado lo mandó llamar y le pidió sus calificaciones, felicitándolo por las mismas, y le dijo que les pidiera permiso a sus padres para irse becado a estudiar a México, permiso que con gusto le fue concedido. Junto con él, partieron Rafael Batis Paredes, Alfonso Sanz y Alfonso Santibáñez, siendo despedidos por el mismo gobernador, quien les recomendó que aprovecharan esa oportunidad. Viajaron en el Tacuarinero hasta Altata, y desde ahí, en un vapor que los llevó a Mazatlán, y en otro más que los condujo a Manzanillo, y finalmente llegaron a México. 6 años permaneció en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto, ubicado en la calzada Tacuba, que con el tiempo pasaría a formar parte de la actual Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. A su regreso en 1914 tenía 23 años y el título de ingeniero agrónomo e hidráulico. Ese mismo año empezó a impartir clases en el Colegio Civil Rosales, en donde con algunos intervalos permaneció hasta 1953, llenando un espacio dedicado a la enseñanza 39 años, con excepción del breve tiempo en que fue separado por Solón Sabre y Enrique Félix por considerarlo un reaccionario. Además de impartir cátedra, colaboró en grandes obras oficiales en las que aplicó sus conocimientos de ingeniería. Trabajó en la sección de fomento del gobierno del estado y en su carácter de ingeniero de la ciudad, fue comisionado por el ayuntamiento para la terminación de la obra del Mercado Garmendia, proyectado e iniciado por el ingeniero Luis F. Molina. Le encargaron la remodelación del Hospicio Francisco I. Madero, hoy Palacio Municipal, durante los años de 1916 a 1917, y cuyas obras dejó terminadas con excepción de algunos detalles pendientes, al tener que salir a Ciudad de México a ocupar una curul en la Cámara de Diputados por el primer distrito electoral. A su regreso en 1921 construyó el primer estadio deportivo de la Universidad de Occidente, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa, que aún en nuestros días da servicio y que al decir de José Vasconcelos a su paso por Culiacán en 1922, fue el primero construido en el país, al parecer como propuesta del doctor Bernardo J. Gastelum, primer rector de la Universidad de Occidente,
cuando el ingeniero Leizaola era, además de catedrático, tesorero y administrador de dicha institución. También participó en la instalación del Observatorio Meteorológico, que por muchos años estuvo ubicado en el edificio del Colegio Rosales, adaptó el salón de actos que lleva el nombre de don Ruperto L. Paliza y construyó 8 aparatos para enriquecer el arsenal de trabajo del Laboratorio de Física. Indudablemente que la vocación del ingeniero Eliseo Leizaola fue la del magisterio. Así lo constan los 39 años dedicados a la juventud rosalina y los 26 impartiendo cátedra en la Escuela Comercial Técnica e Industrial número 23 de Culiacán. Fue un maestro respetuoso y amigo de sus alumnos, les llamaba de usted. Su presencia infundía un respeto envuelto en simpatía. Su puntualidad y dedicación eran conocidas. Pausado al hablar, veraz y amigo del buen decir, incapaz de levantarle la voz a nadie o entrar en discusiones. Sus alumnos lo llamaban profesor Tarritos, debido a que como era de baja estatura y cuando borraba el pizarrón le caía el polvo del gis y se le resecaba la garganta, entonces sacaba un frasquito con té, que él durante sus clases tomaba a traguitos. Él sabía que le decían así, pero no se molestaba, solo se reía. En su larga carrera de docente y dada su vasta cultura, impartió una gran cantidad de materias como fueron Geografía Universal, Cosmografía, Física, Botánica, Zoología, Geología y Mineralogía, Economía Política, Dibujo Topográfico, Topografía y Nociones de Geodesia, Nociones de Carreteras, Caminos, Mecánica de Fluidos, Cosmografía y Elementos de Meteorología, Botánica Biológica, Prácticas agrícolas, zoología biológica, matemáticas, geometría descriptiva y geografía física. Entre los muchos alumnos que pasaron por sus aulas estaban el licenciado Enrique Pardo, licenciado Raúl Cervantes Ahumada, profesor Enrique Félix Castro, licenciado Refugio Báez, profesora Francisca Núñez, profesora Catalina Hernández R., Alicia Moncayo, licenciado Roberto Macías Fernández, licenciado José Antonio Sánchez Rojo, licenciado Rodolfo Monjarás Buelna, licenciado Guillermo y Alejandro Barrantes, Jesús Lascano Ochoa, Francisco Gil Leiva, Roberto Hernández, etc. En premio a su labor docente, fue condecorado con 2 medallas de oro y 1 de plata por el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Culiacán y por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Prevocacional, respectivamente. Jubilado por la universidad, se retiró al lado de su esposa María Luisa Díaz, con quien procreó a sus hijos, Leopoldo, Eliseo, Héctor, Manuel, María Guadalupe, Josefina, Armida, Rosa María y María Luisa. Vivió en la calle Ángel Flores en una casa de largos pasillos con una gran cantidad de cuadros colgados en la pared con fotos familiares y estantes llenos de libros de todos tamaños, colores y grosores. Los había de diferentes materias: astrología, matemáticas, ingeniería, biología, historia, novelas, algunas editadas en la imprenta de su suegro don Fortino Díaz. También los había en diferentes idiomas: español, alemán, francés e inglés. Muchos de esos libros tenían anotaciones que ampliaban el tema, otros, correcciones y hasta conclusiones que él les hacía. Entonces se pasaba las tardes leyendo, gustaba de la música clásica y cantar el himno francés, la Marsellesa. Sus alumnos jamás lo olvidaron, pues recibía frecuentes visitas de ellos, quienes llegaban a platicar con él e incluso a pedirle consejo. Un visitante asiduo era el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis, quien tenía largas conversaciones con él, sentados en grandes poltronas en la banqueta. De sus exalumnos y amigos, quienes más lo visitaban eran Carmen Aída Guerra Miguel y su hermano el licenciado Rafael, Lupita Palma, Mario Emerich, licenciado Cervantes Ahumada y el profesor Isidro Salas Barrón. Con quien se identificaba mucho era con don Procopio Ramos, papá de Mario Ramos. Cuando él no pudo ir solo, los hijos lo llevaban. Congeniaban a las 1000 maravillas. Platicaban de todo, de política, de los sucesos diarios, de sus cosas, se reían al acordarse de sus tiempos. Ellos fueron compañeros en la escuela.
En 1974 las asociaciones de ingenieros de distintas disciplinas de Sinaloa le hicieron un homenaje como reconocimiento a su labor de ingeniería y en la docencia, ya que muchos de ellos habían sido sus alumnos. Le entregaron un pergamino firmado por los representantes de las 6 corporaciones de ingeniería: Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Sociedad Agronómica Mexicana, Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, AC, Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Sociedad Mexicana de Ingenieros. En 1977 Enrique Ruiz Alba le hizo una entrevista a don Eliseo y en ella relata una anécdota que el ingeniero Leizaola platicaba con respecto a la construcción del estadio. Cuando se inició la construcción del estadio se dieron toda clase de burlas por medio de la prensa, encabezadas por el ingeniero Juan Paliza, hijo del reputado médico del mismo apellido. Día a día el ingeniero Paliza, distinguido hombre culto, estudioso y bien preparado, atacaba no solo a la universidad, sino que arremetió contra la construcción del estadio. Entre otras cosas, predijo que la obra caería al primer viento que soplara, y aquí que en una calurosa noche de agosto, tremenda turbonada batió la ciudad, los árboles mecían su cabellera verde. Muchos caían al suelo. Los postes de la luz se desgajaron y azotaban el piso. El temor se propagó por la ciudad mientras el ciclón azotaba el caserío sin piedad, llenando de pánico a los moradores, en tanto que el agua caía fuertemente, transformaba en ríos las calles citadinas, y los chicotazos deslumbrantes de los rayos clareaban el negro cielo llenando a la gente de pavor. No pude dormir esa noche, confesó el ingeniero Leizaola, en la madrugada, cuando apenas clareaba, me levanté precipitadamente y corrí rumbo al estadio creyendo encontrarlo hecho pedazos, rodando por el suelo. Así lo había hecho creer Paliza con sus punzantes críticas en la prensa, diariamente, y aún a mí me contagió. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que, al llegar allí, la obra estaba intacta y todos los trabajadores capitaneados por el maestro Prisciliano Sánchez sonrieron al verme lleno de gusto? Esa tarde me encontré con el ingeniero Paliza, por la calle del Comercio, Ángel Flores, frente a la casa de los Cloutier. Y Paliza, amigo mío, se despidió y para salir del paso dijo: más pronto cae un hablador que un cojo. Hasta luego. El ingeniero Leizaola sonrió profundamente emocionado y satisfecho recordando aquel incidente. En esa misma entrevista don Eliseo dijo: fueron miles de alumnos a los que impartí cátedra, imposible recordarlos a todos, pero sí le aseguro que los respeté y me respetaron, ellos fueron siempre atentos conmigo, y yo cumplí siempre con mi deber. Don Alfonso murió el 6 de julio de 1986 aquí en Culiacán a la edad de 95 años, rodeado de las cosas y personas que amaba. Se fue tranquilamente, sintiendo que había cumplido dignamente su cometido. Existe un pequeño verso escrito por él y dice, a manera de epitafio docente a mis alumnos universitarios, al dejar mi viejo salón de batalla en mi último día de clases. 1952 a 1953 calladamente llegué, calladamente me voy, enseñando lo que sé y también lo que yo soy. Si algo bueno os dejé, y en mi conciencia doy fe, solo pido a quien yo sé, que de mí se acuerden hoy. Universidad de Sinaloa, ingeniero Eliseo Leizaola Salazar. Seguramente habrá muchas personas que lo recuerden con cariño y se sientan orgullosos de haber tenido a un maestro como él. La universidad lo ha honrado, poniendo su nombre al gabinete de física, y en el rectorado del doctor Humberto Batis Ramos, el escultor Federico Canesi fundió su busto, en bronce, para que el recuerdo permanente de su obra sirva de ejemplo y estímulo de las generaciones presentes y del porvenir.